Hola gente de YouTube. Hoy conocerás una historia que te inspirará profundamente. Una historia que comenzó en una pequeña ciudad de Perú, en medio de dificultades, pobreza y sueños enormes. Una historia de cómo una familia con coraje, fe y trabajo constante logró lo que parecía imposible: desafiar a uno de los imperios más poderosos del mundo y vencerlo. Esta es la historia de Carlos Añaños y de cómo nació Cola Real, la bebida peruana que enfrentó a Coca-Cola y cambió la historia del emprendimiento latinoamericano. Todo empezó en Ayacucho, una tierra golpeada por la violencia y las crisis económicas de los años 80. En medio de ese panorama, un niño llamado Carlos ayudaba a sus padres en una pequeña bodeguita familiar. Tenía solo 8 años, pero ya entendía que el dinero no se gana fácil. Mientras otros niños jugaban en la calle, él aprendía el valor del esfuerzo, de la constancia y del trabajo diario. Vendía arroz, azúcar, y aprendía de cada cliente, observando cómo pensaban, qué compraban y por qué lo hacían. Su familia no tenía lujos, pero tenía algo más poderoso: el deseo de salir adelante. Su padre, don Ángel Añaños, le enseñó una lección que nunca olvidaría: el que trabaja con honestidad puede perder una batalla, pero nunca la guerra. Esa frase lo acompañó toda su vida. Cuando Carlos cumplió 18 años, decidió emprender su primer negocio. En ese entonces, Ayacucho era una zona difícil, con pocas oportunidades y mucha incertidumbre. Sin embargo, él no veía obstáculos, sino oportunidades. Empezó un pequeño emprendimiento de cochinilla, un insecto usado para producir colorante natural. Trabajó duro, de sol a sol, y logró ganar $2,000. Muchos habrían usado ese dinero para irse de viaje, o para vivir un tiempo sin preocupaciones, pero Carlos tenía otra visión. Reunió a sus hermanos y les propuso una idea que parecía una locura: fabricar su propia bebida gaseosa, una que compitiera con las marcas más grandes. No querían ser los mejores del barrio, querían demostrar que el Perú también podía crear productos de nivel mundial. Así, en 1990, en una casa alquilada en Huancayo, con máquinas viejas conectadas con mangueras, y con más fe que recursos, nació Cola Real. El proceso era rudimentario, pero el espíritu era inquebrantable. No había presupuesto para campañas publicitarias ni maquinaria moderna, pero sí había algo que el dinero no puede comprar: determinación. Las primeras botellas fueron distribuidas en bodegas cercanas. El sabor gustó, la presentación era sencilla, pero auténtica. Los clientes la sentían diferente: era peruana, hecha por su propia gente. Sin embargo, las grandes marcas no tardaron en reaccionar. No estaban dispuestas a permitir que un pequeño emprendimiento local les quitara espacio. En algunos pueblos comenzaron a circular rumores malintencionados: decían que la bebida causaba cólera o que era elaborada sin higiene. En otros lugares, las empresas rivales bajaron drásticamente los precios de sus productos, incluso vendiendo con pérdidas, solo para destruirlos. Era una guerra comercial brutal. Y lo más sorprendente es que, en 1998, las 4 marcas más poderosas del mercado se unieron para eliminar a Cola Real en 100 días. Carlos sintió miedo. Las ventas se desplomaban y la presión crecía. Pero algo dentro de él le decía que rendirse no era una opción. Una mañana, decidió salir a buscar respuestas. No fue a los bancos, ni a los inversionistas, fue a los bodegueros, a la gente que día a día ponía sus botellas en los estantes y las ofrecía con orgullo. Uno de esos bodegueros, un hombre humilde, le dijo una frase que marcaría su destino: cuando ustedes desaparezcan, ellos volverán a subir los precios. Yo confío en lo nuestro, en lo peruano. Esas palabras le devolvieron la fuerza que necesitaba. Ese mismo día, Carlos vendió 50 camiones de Cola Real. Fue un símbolo de resistencia, de fe en el trabajo propio. Entendió que su lucha no era contra Coca-Cola, sino por el corazón del pueblo. No quería solo vender bebidas, quería construir una marca que representara el orgullo peruano. A partir de ese momento, el crecimiento fue imparable. Los Añaños expandieron la producción, mejoraron la maquinaria, abrieron nuevas plantas y llevaron sus productos a más regiones. No se trataba solo de Cola Real, sino de crear una familia de marcas peruanas capaces de competir en todo el continente. Así nació el Grupo AG, una corporación que hoy tiene presencia en 27 países y produce marcas reconocidas como Big Cola, Cielo, Pulp, Sporade y Fritevolt. Más de 20.000 trabajadores en todo el mundo son parte de este sueño que nació en una pequeña bodeguita ayacuchana.
Pero más allá del éxito financiero, la historia de Carlos Añaños y su familia es una lección de vida. Enseña que los grandes imperios no se levantan sobre el dinero, sino sobre el trabajo, la constancia y la fe en uno mismo. Que el verdadero éxito no viene de vencer a los demás, sino de vencer los propios miedos. Carlos siempre dijo que su mayor satisfacción no fue vencer a Coca-Cola, sino demostrar que los peruanos también pueden competir de igual a igual con cualquier marca del mundo. Su filosofía siempre fue simple: si crees en lo que haces, no importa que tan pequeño empieces, lo importante es empezar. Durante los primeros años, él mismo repartía los productos en una vieja camioneta, visitaba las tiendas, escuchaba a los clientes y aprendía de cada comentario. Nunca perdió la conexión con su público. Mientras las grandes marcas hablaban de marketing, él hablaba de confianza, sabor y cercanía. Y esa cercanía fue la que marcó la diferencia. En los barrios, la gente comenzó a decir: esta es la nuestra. No era solo una bebida, era un símbolo de identidad. En un mundo donde las multinacionales dominan todo, Cola Real logró abrir un espacio desde la humildad. Con una fórmula sencilla y precios justos, conquistó paladares en Perú, Ecuador, México, Colombia y más tarde en países de Asia y África. Hoy en día, Big Cola compite en mercados gigantes como Tailandia, India y Nigeria, demostrando que una idea nacida en los Andes puede tener impacto global. Sin embargo, el camino nunca fue fácil. Cada expansión implicaba nuevos retos: regulaciones, competencia feroz, transporte, cultura. Pero la familia Añaños entendía algo clave: el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que superas. Carlos recuerda que en los peores momentos, cuando las ventas caían o las deudas crecían, se repetía a sí mismo: si caigo, me levanto. Pero nunca retrocedo. Esa mentalidad fue el motor que mantuvo vivo al grupo incluso cuando parecía que todo se derrumbaba. La historia de Cola Real también cambió la forma en que muchos peruanos veían el emprendimiento. En una época en la que se creía que solo las empresas extranjeras podían triunfar, los Añaños demostraron lo contrario: el talento peruano no solo compite, sino que gana. Con el tiempo, la marca evolucionó. Cambió su presentación, su imagen, y adoptó nuevos nombres en distintos países, pero su esencia siguió siendo la misma: la fuerza de creer en uno mismo y en el trabajo en equipo. En cada planta del Grupo AGE hay una filosofía muy clara: no hay jerarquías imposibles. Desde los trabajadores que cargan cajas hasta los directores, todos comparten una misma misión: demostrar que los sueños se construyen con esfuerzo diario. En una entrevista, Carlos Añaños contó que su madre siempre le decía: no te olvides de tus raíces, hijo. No importa hasta dónde llegues, recuerda de dónde saliste. Y por eso, a pesar del éxito internacional, la familia mantiene una fuerte conexión con su origen, apoyando proyectos sociales en Ayacucho y otras regiones del Perú. Ese compromiso con la comunidad ha sido parte esencial de su identidad empresarial. Más allá de vender bebidas, buscan inspirar a otros a creer en su propio potencial. Y es que la verdadera enseñanza detrás de esta historia es universal: no importa de dónde vengas, sino a dónde te atrevas a llegar. El éxito del Grupo AGE no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de sacrificio, noches sin dormir y una visión que pocos entendieron al principio. Cuando Carlos y sus hermanos comenzaron a expandirse fuera del Perú, muchos les dijeron que estaban locos. Que una bebida nacida en los Andes jamás podría competir en México o en Asia. Pero ellos tenían algo que las grandes marcas habían olvidado: el alma del pueblo. En cada país al que llegaban, escuchaban, aprendían, se adaptaban. No imponían su producto, lo compartían. Esa diferencia marcó su destino. Mientras otros veían consumidores, ellos veían personas. Mientras las corporaciones buscaban dominar, ellos buscaban conectar. Cuando ingresaron a México, uno de los mercados más difíciles del mundo, la competencia los miraba con desdén. Nadie creía que Big Cola pudiera ganar terreno frente a gigantes como Coca-Cola o Pepsi. Sin embargo, en cuestión de años, la historia cambió. La gente empezó a reconocer su sabor, su precio accesible y su mensaje de humildad. En poco tiempo, Big Cola se volvió un símbolo de rebeldía, de la gente que no seguía lo tradicional, sino que apoyaba lo diferente, lo propio. Carlos Añaños entendió algo que cambiaría su forma de hacer negocios para siempre: la gente no compra un producto, compra una historia, un sentimiento, una conexión. Y eso fue lo que vendieron. No solo una gaseosa, sino la idea de que todos pueden alcanzar lo que sueñan, sin importar de dónde vengan.
El lema del grupo era simple pero poderoso. Piensa en grande. Trabaja en grande. Sueña en grande. Pero pensar en grande no era fácil. Cada paso adelante implicaba enfrentarse a nuevos desafíos. En algunos países, los impuestos eran altísimos, en otros, las empresas rivales intentaban sabotear sus cadenas de distribución. Hubo días en que las ventas cayeron tanto que parecía que el sueño se desmoronaba. Pero Carlos no olvidaba sus raíces. Cuando la situación se ponía difícil, volvía a hablar con la gente, con los trabajadores, con los bodegueros, con los choferes que transportaban las botellas. Ellos eran su verdadera fuerza. Cada historia dentro de la empresa era una historia de lucha. Muchos de los empleados que hoy ocupan cargos importantes empezaron limpiando botellas o etiquetando cajas. En AGE, nadie olvida de dónde viene, y todos entienden que el éxito compartido sabe mejor. Con el paso del tiempo, Big Cola y las demás marcas del grupo comenzaron a traspasar fronteras. Llegaron a Asia, a África, a Centroamérica, conquistando paladar tras paladar. En Tailandia, por ejemplo, Big Cola logró algo histórico, convertirse en una de las bebidas más consumidas, incluso por encima de las marcas globales. Lo mismo ocurrió en India, donde la gente se identificó con el espíritu humilde pero valiente de la marca peruana. El secreto no estaba solo en el sabor o el precio, sino en la filosofía. En cada país, AGE transmitía el mensaje de que la grandeza no depende del tamaño del enemigo, sino de la determinación con la que luchas. Carlos Añaños siempre decía en sus conferencias: no fundamos una empresa para vencer a Coca-Cola. La fundamos para vencer el miedo. Y cuando uno vence el miedo, ya ganó la mitad de la batalla. Esa frase resume toda su visión de vida. Él no quería solo vender millones de botellas, quería inspirar millones de mentes. Mostrar que América Latina tiene talento, innovación y coraje suficiente para competir con cualquier gigante. Y lo logró. Hoy, el Grupo AGE es una de las empresas familiares más grandes de Latinoamérica. Sus productos llegan a más de 1,500 millones de consumidores cada año. Pero lo más admirable no es el número, sino la historia detrás de cada botella. Cada gota de Big Cola, cada envase de agua cielo o cada botella de Sporade representa el sueño de una familia que creyó en lo imposible. Sin embargo, detrás del éxito hay sacrificios. Carlos ha contado en varias entrevistas que hubo momentos en que su familia casi lo pierde todo. Que hubo noches en las que durmió en el suelo de la fábrica, preocupado por pagar a los empleados. Que hubo meses sin salario y años de esfuerzo silencioso. Pero nunca dejó de creer. Porque entendía que el camino al éxito no es una autopista recta, sino un sendero lleno de curvas, tropiezos y caídas. El que llega no es el más fuerte, sino el que no se rinde. Y así fue. El mismo niño que vendía arroz y azúcar en Ayacucho se convirtió en un líder admirado en todo el mundo. Un hombre que demostró que la perseverancia puede más que el poder. Su historia inspiró a otros emprendedores peruanos a intentarlo también. Muchos jóvenes comenzaron a crear sus propias marcas, a creer que si se puede competir con lo extranjero, que el hecho en Perú también puede brillar globalmente. De hecho, el impacto cultural de la familia Añaños fue tan grande que en varias universidades se estudia su modelo de negocio. Y no solo por los resultados económicos, sino por el impacto social. El Grupo AGE ha invertido en proyectos sostenibles, en reciclaje, en educación ambiental y en oportunidades laborales para comunidades rurales. Carlos siempre repite que una empresa sin propósito no tiene alma. Por eso, parte de su misión fue demostrar que se puede crecer sin destruir, competir sin aplastar y ganar sin perder los valores. Esa forma de pensar lo diferenció del resto. En lugar de centrar toda la inversión en publicidad costosa, invirtieron en crear fábricas cerca de las comunidades, generando empleo y desarrollo local. En lugar de hablar de beneficios, hablaban de oportunidades. Y esa mentalidad se mantiene hasta hoy. En sus plantas, se respira un aire distinto. No hay distancias exageradas entre jefes y obreros. Todos se saludan, todos comen en el mismo comedor, todos saben que están construyendo algo más grande que una marca, una historia de esperanza. A lo largo de los años, Carlos ha recibido reconocimientos internacionales, pero lo curioso es que nunca se consideró un empresario típico. Él dice: no me interesa ser el más rico, me interesa ser el más útil. Y eso es lo que realmente define su legado. No solo construyó una empresa, sino una mentalidad. La mentalidad de que el trabajo digno, la fe en lo propio y la persistencia pueden cambiar cualquier destino. A veces, en sus charlas,
Recuerda aquel momento en el que las 4 marcas gigantes se unieron para destruirlos en 100 días. Y sonríe. Porque esos 100 días, que pudieron ser su final, se convirtieron en el inicio de su mayor victoria. Su historia enseña algo que todos deberíamos grabar en la mente: las crisis no llegan para destruirte, sino para revelarte. Cada golpe que recibió lo empujó a mejorar, a innovar, a crecer. Si la competencia bajaba los precios, ellos mejoraban el servicio. Si aparecían rumores, ellos aumentaban la calidad. Si perdían un cliente, ganaban 10 más con esfuerzo. Esa actitud de resiliencia fue la clave. Y es que el éxito no se mide en dólares ni en fama, sino en cuántas veces te levantas después de caer. Hoy, cuando uno ve una botella de Big Cola en cualquier parte del mundo, quizás no imagina que detrás hay una historia de sudor, lágrimas y fe. Pero así es. Cada empresa grande tiene un inicio pequeño, y cada logro visible nació de noches invisibles de sacrificio. Carlos Añaños dice que su mayor orgullo no es la expansión ni los premios, sino mirar atrás y ver que nunca traicionó su esencia. Que jamás se rindió, incluso cuando el miedo era más grande que la esperanza. En una de sus frases más recordadas dijo: "Los sueños no son para los que duermen, son para los que no pueden dormir pensando en ellos". Y tal vez esa sea la clave. Soñar despiertos, trabajar sin descanso, creer incluso cuando nadie más lo hace. El mensaje que deja esta historia no es solo empresarial. Es humano. Porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios gigantes. Tal vez el tuyo no sea Coca-Cola. Tal vez sea el miedo, la duda, la pobreza, o la falta de fe. Pero el principio es el mismo: no te rindas. El mundo no necesita más personas con títulos, necesita más personas con propósito. Gente que se levante cada día con la decisión de mejorar, de crear, de aportar algo al mundo. Si algo nos enseña la historia de los Añaños es que nadie nace grande, pero todos nacemos con la posibilidad de serlo. El tamaño de tu sueño define el tamaño de tu destino. Carlos empezó con una bodeguita y terminó liderando un imperio. Pero lo más importante, nunca perdió la humildad. Siempre recordaba a los bodegueros que confiaron en él, a las familias que compraban sus productos, a los trabajadores que creyeron en su visión. Y eso es lo que mantiene viva la esencia del Grupo AGE. Una empresa hecha con corazón, con orgullo peruano y con la certeza de que cuando uno cree en su gente, no hay gigante que pueda vencerlo. Así que si estás escuchando esta historia hoy, tal vez sea porque necesitas un recordatorio. Un recordatorio de que sí se puede. De que aunque el camino sea largo, el esfuerzo vale la pena. De que cada caída tiene un propósito. Y de que los sueños, si se trabajan con fe, terminan convirtiéndose en realidad. Recuerda esto: las grandes historias comienzan con pequeñas decisiones. Y hoy, tú puedes tomar la tuya. No importa si estás en un cuarto alquilado, con poco dinero o sin apoyo. Si tienes una idea, una pasión, una causa, lucha por ella. Porque lo que empezó en una casa alquilada en Huancayo, con máquinas viejas conectadas con mangueras, hoy inspira al mundo entero. Así que no te rindas, no te compares, no te detengas. Sigue avanzando. Y cuando te pregunten por qué sigues luchando, responde como lo hizo Carlos Añaños. Porque creo en lo mío. Porque creo en mi gente. Porque creo en lo que soy. Nunca olvides que los sueños no tienen pasaporte. Y que el coraje, cuando nace del corazón, no conoce límites. Esta es la historia de un peruano que se negó a rendirse. De una familia que desafió lo imposible. Y de un país que aprendió a creer en sí mismo. Todo empezó con una bodeguita. Y con alguien que nunca se rindió. Comenta, dale like y suscríbete para más historias como esta, que nos recuerdan que los verdaderos gigantes no están en las corporaciones, sino en el corazón de quienes se atreven a soñar.